Saludos, hablaremos acerca de la responsabilidad social universitaria. Cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, estamos hablando de varios aspectos. Entre los aspectos que hablamos es en qué afecta la globalización a la educación superior, la relación de de la universidad con la sociedad, los desafíos que tiene la universidad en la actualidad y también vamos a hablar, como último punto, vamos a hablar de la responsabilidad social universitaria con la educación sostenible. Como, como primer paso, vamos a hablar acerca de la globalización con la educación superior. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de economía, cómo afecta la economía en la educación superior. Dice que algunos modelos alternativos en relación con la globalización. Sabemos que en la globalización lo que está marcado es el mercado por el capital privado, la oferta de proveedores y a nivel internacional, ¿verdad? La competencia, la voracidad que tienen las empresas y el futuro profesional tiene que adaptarse, tiene que llevar conocimientos acerca del mercado internacional, ¿verdad? Y la universidad trata de ayudar en ese aspecto fortaleciendo el carácter público de instituciones que están apoyadas por el Estado. Para esto, ¿para qué nos va a servir? Para reducir la desigualdad que se genera con la globalización, que sabemos que es un aspecto bien en la actualidad bien marcado los países del norte con los países del sur, ¿verdad? Contra los países del sur. Y estas oportunidades de insertar en la economía del conocimiento, ¿qué quiere decir? Que la educación superior eh, tiene que ser también de calidad, eh, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. También dice que la creciente e imparable sociedad, economía del conocimiento, el establecimiento de acuerdos transnacionales de carácter comercial para la provisión de servicios relacionados con la educación superior, las innovaciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación y la importancia atribuida a las funciones del mercado y a la economía del mercado. Estos rasgos inciden en la concepción de la universidad, ya no solo como productora de conocimientos con una función tradicionalmente docente, sino también como agente de innovación que ha de adaptarse a un mercado global que de por sí cada día es más competitivo. Como sabemos, el fin primordial de la universidad es forjar profesionales que sean competentes en el ámbito laboral. Entonces ahí la educación no es y tenemos que tener claro que la educación no es un servicio comercial, es es un bien público, por lo tanto tiene que ser considerado como tal y tiene que considerarlo la empresa, porque cuando hablamos de globalización estamos hablando de empresas, no estamos hablando de instituciones educativas. Y también tenemos dos marcos, ¿verdad? Donde se rige la educación en el ámbito de la globalización. Tenemos el marco tradicional y el otro marco con total dependencia de la universidad respecto a la sociedad. O sea, que la sociedad es la que le da el punto de partida a la educación, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades propias de la sociedad, no solo eh, este, la economía, no solo aspectos económicos son los que los van a forjar el carácter, el currículum de la universidad, sino que también la sociedad es la que juega un papel determinante. Cuando hablamos del marco tradicional, este ve a la sociedad como una simple receptora de los productos, o sea que no piensa, no analiza, no tiene ningún conocimiento, ¿verdad? Y trata de insertar una solución real en un mundo plural y globalizado.
y entre en contacto con las nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas, o sea que tiene algunos aspectos, ¿verdad?, que tratar de acuerdo con la globalización, ¿verdad? Pero también a veces desde el punto de vista del mercado actual, dice, la universidad deviene un sistema de gestión de futuros agentes que están al servicio de un mercado voraz y competitivo. O sea, tiene que llevar las destrezas, los conocimientos para que sea contratado por las empresas. De lo contrario, no va a ser contratado, ¿verdad? Necesita tener más amplios los conocimientos, los futuros profesionales de acuerdo a la globalización, porque si no, no les son útiles en el mercado laboral, en el mercado económico, porque lo primordial que ellos ven es la producción de bienes y servicios. Eh, También la sociedad se convierte en un ente superior que regule, evalúa y determina la gestión universitaria. La universidad como un ente vivo, ¿verdad?, que es el que acepta la universidad, tiene que dar sugerencias, tiene que apoyar la producción de conocimientos, el currículum nacional, ¿verdad?, universitario. ¿Y para qué? Para un libre espíritu de la universidad, ¿verdad? Eso es lo que trata. También se habla, si podemos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Debe la universidad adaptarse a la sociedad o es la que debe adaptarse a ella, ¿verdad? Y esto nos da varias respuestas, ¿verdad? Y no podemos concebir todavía, hasta en este momento todavía a los estudiantes como productos, ¿verdad?, generados por la universidad, sino que como gente pensante que tiene análisis, que conoce, que tiene sus propias actitudes, valores. Por lo tanto, no puede ser considerado como un producto, como un objeto, ¿verdad? Sí es necesario que tenga algunos conocimientos básicos, elementales, pero sí tiene que haber un total convenio, un no divorciamiento, ¿verdad?, de parte de la universidad con la demanda de sus participantes, y también de la, este, mantener la sincronía con los que van a insertar con el ente productivo del país, ¿verdad? Cuando hablamos también de la universidad con relación con la sociedad, estamos hablando que la universidad, su función primordial es formar profesionales. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la economía al servicio de la universidad, ¿verdad? No la universidad al servicio de la economía, como algunas veces se ve en algunas realidades. Podemos mencionar, ¿verdad?, cuando hubo la primera reforma al nivel medio, lo que se buscaba era generar mano de obra para la economía, que en ese momento necesitaba bachilleres, ¿verdad?, de diferentes especialidades. Se generaron los bachilleratos que en la actualidad se llaman técnicos. Antes habían varios bachilleratos que su función era suplir la demanda de la economía, de las necesidades empresariales, ¿verdad? Entonces no tiene que ser como una sumisión para reproducir la sociedad en ese momento, en la actualidad, sino que debe mantener la tensión entre lo que es y lo que debe ser, o sea, lo que en realidad es el ser humano, la sociedad necesita, ¿verdad? Siempre y cuando haciendo un hincapié, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades del momento actuales, ¿verdad? Tiene que actualizarse la currícula, tiene que actualizarse el personal docente universitario para poder suplir estas demandas. Y también estamos hablando ser agente protagonista hacia un modelo económico de crecimiento, o sea, no solo de, este, de producir y producir, ¿verdad?, sino que sea de crecimiento, protagonismo en la economía productiva, más innovador, con mayor contenido tecnológico, más solvente, más sostenible. ¿Para qué? ¿Esto qué va a hacer?
para que sea una sociedad más justa, ¿verdad? Una sociedad que progrese en el ámbito de lo económico y para que también sea de mayor calidad, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de lo antes expuesto, estamos hablando que sea de mayor calidad, ¿verdad? También hablamos, cuando estamos hablando de los desafíos de la universidad, ¿verdad? Cuando hablamos de los desafíos, estamos hablando de que tiene que ser innovadora, ¿verdad? Cuando hablamos la universidad afronta el desafío de satisfacer adecuadamente las demandas de sus participantes y simultáneamente mantener el espíritu esencial de la herencia concebida, o sea, tiene que llevar la tradición, ¿verdad? Tiene que llevar no la tradición de que somos una universidad que estricta, pero no, la tradición quiere decir la calidad que ha mantenido, por decir algo, la Universidad de El Salvador mantiene una calidad educativa que cualquier universidad, cualquier empresa de esa universidad le siente que saca, por decir algo, ingenieros eléctricos de calidad. Entonces esa demanda, esa herencia tiene que mantenerse mire cómo es, para satisfacer adecuadamente la demanda de sus participantes, mantener el espíritu esencial de la herencia recibida, autonomía relativa o monopolio eclesiástico del conocimiento. Eso ya no, ¿verdad? La autonomía relativa de las autoridades y todo eso de los partidos políticos ya no, ¿verdad? Y el monopolio eclesiástico del conocimiento también, ya ahora ya estamos hablando de comunidades del conocimiento, o sea, ya el conocimiento a través de la internet para potenciar el sistema productivo, ¿verdad? También cuando hablamos de los desafíos que está tejida, ¿verdad? Con hilos nuevos y con hilos viejos, lo que decimos, ¿verdad? Que, que trata cuando hablamos de eso, ¿verdad? Se ha de buscar, por lo tanto, una reciprocidad, una complementariedad entre ambos, de modo que la universidad sirva a la sociedad y la sociedad ayude a la universidad a conseguir caminos de innovación, de mejora y, y se supervi- supervise en el nuevo mundo global en el que vivimos. De eso tratan los hilos nuevos y los hilos viejos, para adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Para qué se va a adaptar la universidad a los nuevos tiempos? Veamos para qué. La universidad consigna caminos de innovación, de mejora y de supervivencia, o sea, de innovación, que sean profesionales innovadores, ¿verdad? Que tengan este, el progreso, ¿verdad? Que ayuden a una sociedad que sea más justa. ¿Y esto para qué? Para un nuevo mundo global donde vivimos, ¿verdad? Para la globalización también tienen que estar los desafíos de la universidad. Cuando hablamos en la responsabilidad de la universidad en la construcción de la sociedad, estamos hablando de respecto a la formación, respecto a la generación y transmisión de conocimientos, respecto a la extensión o proyección social, ser un agente útil en la lucha contra la exclusión y la desigualdad. Cuando hablamos de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que la universidad fue un papel fundamental en cuanto a la lucha, ¿verdad? De las desigualdades, de la exclusión. Tiene que responder a esos fenómenos sociales que siempre han existido en la sociedad, ¿verdad? Y también hablamos también de responsabilidad social dentro del contexto de la globalización, la cual tiene varias acepciones. Respecto a la formación, estamos hablando de responsabilidad social global. Entendemos por ello la exigencia que plantean a los seres humanos hacerse cargo de las consecuencias sociales que tiene acción a acción hoy en contexto global o mundial,
B. Responsabilidad social contextual. Entendemos por ello como la capacidad humana para hacerse cargo de los problemas sociales que afectan a un entorno social relevante de acuerdo a las consecuencias que ha producido el camino del desarrollo que se ha adoptado. C. Responsabilidad social, institucional, empresarial o corporativa. Eh, Hace referencia a la capacidad humana de rendir cuenta frente al entorno inmediato de acuerdo a las demandas que éste le hace a la institución. El literal de responsabilidad social individual, entendida esta como el compromiso personal de cada persona con las demás e incluye tres dimensiones necesarias para comprometerse con otros. Eh, Entender que cada persona pertenece a una red social más amplia que tiene influencia decisiva con la construcción de su identidad, consideraciones éticas de justicia y de preocupación por los otros en que deben enmarcarse las relaciones con los demás. Actuar con integridad, consistentemente con los propios valores. Y este desglose lo sirve para el desglose de responsabilidades y social, ¿verdad? Cuando hablamos de ello, hablamos de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad, verdad? Para ya entrar de lleno a la responsabilidad social universitaria. Entendemos por responsabilidad la capacidad humana que desarrolla la libertad de las personas, pues no es posible hablar de libertad verdadera sin responsabilidad. La responsabilidad humana crece en la medida en que es responsable y disminuye en la medida en que se es irresponsable, siendo en primer lugar la misma persona quien sufra las consecuencias internas de sus acciones y en segundo lugar las otras personas, el medio ambiente y todos quienes van dirigidas las acciones. O sea, de que no solo afecta a la individualmente, ¿verdad? Sino que también va a afectar a los demás, a nuestro entorno. Y se entiende por social como otra capacidad humana para desarrollarse con los demás. Pues recordemos que el hombre es un ser dependiente y en consecuencia es un ser social por naturaleza. Eh, Aquí ya tenemos algunas definiciones de responsabilidad social según según el señor Gilureta dice, define responsabilidad social como una estrategia ética e inteligente de los impactos que genera la organización en su entorno humano, social y natural. Cuando hablamos de entornos, impactos, efectos directos o colaterales son aquellos, o sea, los efectos son aquellos factores que influyen, o modifican la toma de decisiones referidas a la gestión de una empresa u organización institucional, puesto que estas no son entes aislados, existen en un entorno que las afecta y al que responden. Sabemos claramente que cuando hablamos de la universidad, ¿verdad? Está en un entorno donde necesariamente tiene que afectarnos, ¿verdad? El entorno, ya no digamos la sociedad. Y hablamos de entornos internos y externos, ¿verdad? Cuando hablamos de internos, estamos el cumplimiento de sus objetivos es aportar a la sociedad bienes y servicios de calidad con estricto cumplimiento del marco legal, incluyendo el pago oportuno de sus impuestos, la eficiencia en la generación de sus recursos, con énfasis en lo humano. También a los agentes con los que se interrelaciona el deber ético
de internalizar es con los consumidores, con los proveedores públicos, medio ambiente, la sociedad. También hablamos de los factores o entornos externos. Una obligación moral y epistemológica, ¿verdad? Sabemos de la buena gobernabilidad, evitar la corrupción, la rendición de cuentas, que deje una huella ecológica en el medio ambiente, o sea, eso es lo externo, ¿verdad? De la universidad, que tenga, sea consciente con el medio ambiente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nosotros, como universidad, como institución, demos el ejemplo a que el estudiante no lleve esa base, ¿verdad? Que no se sienta comprometido, que no se empodere con el medio ambiente, que es frágil, que ya está por colapsar. ¿Verdad? Y eso, todo eso, ¿verdad? Todo eso lo lleva a la responsabilidad social. Y que cuando hablamos de responsabilidad social no estamos hablando, no, sabemos que no es sinónimo de ayuda social, ¿verdad? De que y no es una forma ideológica de izquierda y derecha, ¿verdad? Sabemos que la universidad no la podemos ponerle una ideología, ¿verdad? Como siempre ha sucedido hasta no hace mucho la Universidad Nacional que se tomaba, ¿verdad? Había sido tomada por las autoridades. Entonces ahora sí podemos hablar de los elementos sociales de su función. Cuando hablamos de ello, ¿verdad? Estamos hablando de los docentes, de la investigación, estamos hablando también de la extensión, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Bueno, esto es para el proyecto de México, ¿verdad? También un aspecto importante que tenemos que recalcar es de que estos compromisos son para evitar la corrupción, ¿verdad? Evitar de que haya malos entendidos, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos del proyecto universitario de universidad construye país en Chile, estamos hablando que centra a la responsabilidad social universitaria en la gestión inteligente de los impactos educativos, medioambientales, eh, construcción del conocimiento, laborales y sociales, ¿verdad? ¿Y esto para qué nos va a servir? Para generar una identidad. ¿Y eso para qué nos sirve generar una identidad? Nos sirve para generando para sí mismo conciencia de la responsabilidad, impacto en la estructuración de la sociedad, impacto en la vida de quienes trabajan y habitan en ella, impacto en el medio ambiente, impacto en la comunidad que los acoge. Aquí podemos ver que es un ente que afecta a todo el entorno. Entonces se puede dar una primera definición, ahora sí, hablamos de una primera definición de la responsabilidad social universitaria, que es un modo de gestión que integral de la universidad, eh, que se puede caracterizar como una gestión de impacto humano, social y ambiental que la actividad de la organización genera en un esfuerzo constante por abarcar y satisfacer los intereses de todos los afectados potenciales, según Vaya Ace en el 2006, página 2. Desde la perspectiva de los valores, también estamos hablando de valores, ¿no? Y también podemos definirla, la responsabilidad social, la podemos universitaria como la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios, valores generales y específicos por medio de 4 procesos considerados claves en la universidad. ¿Cuáles son estos 4 procesos? Son la docencia, la investigación, la gestión. Tenemos la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Todo esto que lo va a generar el currículum oculto. ¿Cuál es el currículum oculto? Es el que no es formal, que no es real, ¿verdad?
que no se encuentra en el formal ni en el real. O sea, él es la libre cátedra, el plus que le da el catedrático a la materia. Ese sería el currículum oculto. O sea, si un profesional está formado con recursos para proteger el medio ambiente, entonces él tiene ese plus, ¿verdad? La universidad no solo transmite una serie de conocimientos, de contenidos cognitivos, sino que al mismo tiempo transmite actitudes, modelos de comportamiento que pueden ser o no coherentes con ciertos valores comunes, es decir, se trata de aprendizaje que moldea toda una vida, eh, que transmite actitudes, se trata de aprendizaje que moldea toda una vida, que transmite la herencia del milenio, que fomenta el futuro. Estamos hablando ahí de los conceptos ya puramente de responsabilidad social universitaria. También podemos hablar de de la responsabilidad social universitaria y también de la educación para el desarrollo. Cuando hablamos de ellos, hablamos de valor moralizante de la educación. O sea, ya la educación para el desarrollo ya lo está dando valores moralizantes. En 1974 la conferencia de la UNESCO estableció recomendaciones sobre la educación por la comprensión, la cooperación y la paz internacional y la educación relativa a los derechos humanos y la libertad y las libertades fundamentales. La educación para el desarrollo, más que todo lo que ella busca es la construcción de una ciudadanía global, sensibilización de los ciudadanos del norte respecto al sur, como un modo de acercar las realidades, movilizar al primer mundo hacia la solidaridad, ¿verdad? No verlos como aquellos, ¿verdad? No sé, como un ente también social. Y la posición de la UNESCO en el marco del programa Decenio para la Educación para el Desarrollo Sostenible sostiene que tiene como base la sostenibilidad global. La educación para el desarrollo sostenible se basa en la equidad social, la vitalidad económica, la diversidad cultural y la integridad ambiental. También la otra organización, la coordinadora de las ONG para el desarrollo en España, también ella dice, también tiene que la educación para el desarrollo es uno de los instrumentos más importantes para modificar las percepciones erróneas que las personas del norte tienen de la gente y sociedad del sur. Promueve cambios sociales para de los países industrializados del norte, ¿verdad? También habla de un currículum oculto y el sentido común. Entonces, la educación para el desarrollo exige contenidos eh, y reclama cambios metodológicos. Y también nos habla del currículo formal real. Ahí está hablando de tentaciones pedagógicas y experiencias humanas, tradición de poca formación didáctico-pedagógico en la carga de los docentes, o sea que no están preparados en la formación didáctico-pedagógica los docentes. ¿Por qué es necesario? Aquí surge una pregunta, ¿por qué no es necesario? Eh, ¿Por qué no es necesaria la formación pedagógica ni psicoeducativa específica para la docencia universitaria? ¿Por qué? Esa pregunta lo tendremos que hacer nosotros y algunas respuestas dice, dice que es el hecho es de que esa coyuntura, los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido exitosos y la educación superior ha producido novedades y argumentos críticos sobre su propia naturaleza y función social. O sea, de que ya aquí los estudiantes ya llevan una visión que quieren hacer, entonces no es necesario que el docente no tenga las maneras de cómo aplicar el conocimiento, ver el nivel evolutivo del estudiante, ya lleva una madurez intelectual, ¿verdad?
Y también nos hacemos la siguiente pregunta: ¿quién es el sujeto educativo? Pues es ese joven futuro profesional que le falta trabajo interdisciplinario, que no ha desarrollado un espíritu crítico coherente o que no conoce las complejidades de las situaciones internacionales. Por lo tanto, tenemos que ayudarle a eso, ¿verdad? Brunner describe una pedagogía que algo debe arrancar, reemplazarse o compensarse, dice. Que hablamos de dos tipos de tentaciones: la ablacionista y la fariseísta. Cuando hablamos de ellas dos, estamos hablando de la ablacionista, cirugía, supresión, sustitución, comprensión de una insuficiencia o una combinación de todo eso en la enseñanza. O sea que debe haber grandes cambios. Y la fariseísta está hablando de la necesidad de plantearnos moralmente las prácticas educativas y profesionales que otros tantos solo reproducen. O sea que tiene que ser un ente crítico, un ente analítico para que pueda hacer cambios. ¿Y esto para qué? Para el sistema de actividad de aprendizaje expansivo. Aquí estamos hablando también de, del sistema de aprendizaje, que es una unidad de análisis compleja que incluye los procesos de intercambio social, poniendo el acento en el poder transformador de los instrumentos de mediación en la propia apropiación de saberes y efectos dichos procesos sociohistóricos en la construcción subjetiva. Y este tiene tres niveles. Estamos hablando del primer nivel, que los aprendizajes básicos de tipo condicionamiento, que llevan las personas de modo tácito a privilegiar un modo de hacer las cosas. El siguiente, el segundo nivel, dice, se refiere a las reglas de juego que podríamos acercar al tipo de aprendizaje que nombramos anteriormente respecto del oficio del alumno. Y el último, el tercer nivel de aprendizaje, trata de reorganizar las relaciones y los elementos, incluir nuevas herramientas, artefactos, crearlas, genera, generando una verdadera reinvención del sistema y por supuesto de los sujetos que la componen en alguna medida. O sea que sería la reingeniería en la educación. Hasta aquí ha sido la explicación de los dos temas de la responsabilidad social universitaria y de la educación para el desarrollo. Saludos.